cómo podemos explicar algunas de las dificultades por las que pueden atravesar algunas personas desde la perspectiva de la teoría polivagal con un enfoque informado en trauma. Sí. Primero Ujú. tenemos que volver al punto de que nuestro sistema nervioso tiene un mecanismo a través del cual nosotros podemos estar constantemente es- escaneando el entorno para poder sacar conclusiones sobre si ese entorno es un lugar seguro o un lugar amenazante o que hay algún peligro. Vamos a imaginarnos a dos personas teniendo una conversación en alguna terraza, en algún café. Las dos personas están interesadas en lo que están conversando, están platicando una con la otra, ambas personas se sienten cómodos, se sienten cómodas. En ese momento esas dos personas, al sentirse cómodas y al sentirse en una situación segura, van a estar funcionando a través de este sistema, el sistema de involucramiento social, y entonces en ese sistema la característica es que podemos sentirnos conectados y seguros, orientados hacia el ambiente. Dos personas sentadas que se están poniendo atención una a la otra y están conectadas una con la otra. Están pudiendo tener una conversación y están intercambiando ideas. Ambas personas seguramente podrían tener la experiencia de estar en el momento presente. No tienen que estar preocupadas por ninguna otra cosa que esté sucediendo. Se sienten aterrizadas, se sienten con los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera, y eso abre la puerta a que puedan experimentar alegría, a que puedan estar mindful, a que puedan tener conciencia plena de lo que está pasando adentro de ellas y con la otra persona. Hay curiosidad, apertura. Todas estas cosas se dan con la activación de una parte de nuestro sistema nervioso que se llama el nervio vago ventral. El nervio vago es como una tira larga que abarca nuestra cara, se conecta con los músculos de la cara y luego desciende a través de todo el torso y se conecta con todos los músculos, con todos los órganos que hay en el torso. Todo eso implica pues una serie de cambios fisiológicos y biológicos que están sucediendo en ese momento en nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a pensar que de pronto estas dos personas ahí en ese café, en ese restaurante, en esa terraza, escuchan un ruido fuerte, como si fuera una explosión. En ese momento, la percepción de seguridad cambia automáticamente y nuestro sistema nervioso está diseñado para poder cambiar su atención de lo que estaba ocurriendo un momento previo al nuevo estímulo de un sonido fuerte que estamos predispuestos a interpretar como una señal de peligro. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En el momento en el que se oye la explosión o el sonido fuerte como una explosión, deja de funcionar, deja de estar activo el sistema de involucramiento social, se desactiva el nervio vago ventral y se activa el sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo simpático nos prepara para actuar inmediatamente ante lo que puede ser un peligro. En ese momento esas dos personas, aunque quisieran, ya no podrían seguir manteniendo su interés y su atención en la conversación que estaban teniendo, porque en ese momento la percepción de seguridad o de peligro ha cambiado. La percepción de seguridad ahora está reemplazada por una percepción de amenaza por un sonido fuerte. Y entonces el sistema nervioso simpático se activa y dependiendo de qué tipo de evaluación podamos hacer de la situación en ese momento, esas dos personas van a estar propensas a activar si consideran que el peligro es inminente,
van a estar propensas a activar uno de estos dos mecanismos conductuales, el de huir si en ese momento la situación es considerada peligrosa y entonces inmediatamente ahí el afecto principal que se activaría es el miedo o el pánico, que es la versión más intensa del miedo, y esa emoción sería el hilo conductor que nos llevaría por una serie de acciones y de respuestas que estarían diseñadas para salir huyendo, para tratar de alejarnos lo más que podamos de esa situación peligrosa que estamos percibiendo en ese momento. O bien, en algunos casos, también podríamos considerar que la mejor forma de actuar en ese momento es luchar, confrontarnos con aquello que nos está amenazando. Y en ese caso, el, la emoción principal que estaría predominando en nosotros es el enojo, con la rabia o la ira como la forma más intensa de enojo que podemos tener, y esas emociones nos guiarían por una serie de conductas que están diseñadas para sentir una energía adentro de nosotros que vamos a dirigir hacia ese objeto que nos está amenazando. Vamos a pensar que en este ejemplo de las dos personas conversando, al final el ruido fuerte solamente es, no sé, que a algún mesero se le cayó una charola o el sonido de un motor de un carro, de un escape, que puede sonar como una explosión. Y entonces, en ese momento, al determinar que esa situación que en un momento se percibió como amenazante, en realidad es segura, se desactivaría inmediatamente el sistema nervioso autónomo simpático y en circunstancias naturales podríamos regresar a que se vuelva a activar el sistema ventral vagal ventral, y esas dos personas seguramente podrían cómodamente volver a tener, a retomar la conversación que tenían y a disfrutar de su tarde o de su café o lo que sea. Y entonces, eso es lo que nos explica esta línea de aquí abajo. Lo que nos explica es cómo en el día a día nosotros vamos a estar oscilando en momentos de calma y momentos donde nos podemos sentir amenazados por ruidos fuertes, por la presencia de extraños, por situaciones desconocidas, por confrontaciones con colegas, con familiares, con quien sea. Vamos a estar entrando y saliendo de estados de conexión social y entrando a estados de lucha y fuga. El término que usaríamos más comúnmente hoy en día para referirnos a situaciones amenazantes es situaciones estresantes. Estrés no es otra cosa más que la sensación de una amenaza, y entonces en el día a día vamos viviendo situaciones estresantes seguidas de situaciones de calma. Pero ¿qué pasaría si en algún momento la amenaza que estamos enfrentando es una amenaza en la que verdaderamente sentimos que estamos en un peligro inminente? En algunas ocasiones, algunas personas pueden llegar a experimentar sucesos muy extremos, sucesos muy adversos o muy estresantes, en los cuales van a estar amenazadas por algo de lo que no se van a poder escapar. Y entonces ahí es cuando la reacción de lucha y fuga no es suficiente, y si ya estamos ante una amenaza de la que no pudimos huir, ya sea que físicamente estamos atrapados, como por ejemplo alguien que queda enterrado debajo de los escombros de un edificio que se derrumbó durante un terremoto y físicamente no se puede salir de ahí, no se puede mover. En otras ocasiones, la sensación de no poder escapar no es necesariamente física, sino más bien psicológica. Por ejemplo, la sensación que puede venir eh, de la sensación que puede tener, por ejemplo, un niño pequeño que está siendo presa de maltrato o de ofensas o de abuso,
de parte de su cuidador principal, y dado que viven en la misma casa, pues no se puede escapar tampoco. No necesariamente que este cuidador abusivo esté restringiendo la movilidad física de este niño, sino que más bien psicológicamente este niño no tiene a dónde ir, no tiene para dónde hacerse y sigue constantemente recibiendo estas agresiones, estos maltratos o este abuso de parte de ese cuidador. Ese es un estado de inmovilización también un poco más sutil, suele ser mucho más intenso cuando la sensación de inmovilización es física, como en el primer ejemplo, pero también se puede dar de esa otra manera. Y lo que sucede es que como un último recurso, entramos en este estado de inmovilización. La inmovilización, evolutivamente hablando, tiene varias ventajas como un último recurso para sobrevivir cuando estamos atrapados sin salida. Una de las ventajas que tiene es que es una manera de conservar energía. Si te quedas inmovilizado, estás ahorrando recursos para poder prolongar la vida lo más que puedas en una situación en la que estás atrapado y no puedes salir. Y cada gramo de energía, cada caloría disponible de energía que tengas, puede hacer la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Y en ese sentido, la inmovilización ayuda a conservar lo más que se puede esa energía. Ese es un beneficio que tiene esta respuesta de inmovilización. El otro beneficio que tiene es que si tú estás siendo inmovilizado porque estás siendo presa de algún depredador, la inmovilización puede confundir al depredador y puede causar distracciones en ese depredador que luego esa presa que estaba inmovilizada puede aprovechar para tratar de escapar. Esta respuesta es verdaderamente ancestral. Es uno de los regalos más valiosos que nos ha dado la evolución. Lo compartimos incluso con los insectos. Si ustedes intentan aplastar una cucaracha y no la matan, muchas veces esa cucaracha se va a poner patas para arriba y se va a dejar de mover como si sí la hubiéramos matado. Es tan antigua que existía hace millones de años cuando aparecieron por primera vez en la Tierra las cucarachas. Y de alguna manera ha llegado hasta nosotros como seres humanos. La consecuencia es que la forma en la que se puede mantener ese estado de inmovilización es logrando un estado de disociación. ¿Qué quiere decir disociación? Quiere decir que psicológicamente nuestra mente se desconecta de las sensaciones físicas del cuerpo. Cuando alguna persona experimenta disociación, se puede sentir como si uno ya no estuviera en la realidad. Se siente esta sensación de irrealidad, no me siento adentro de mi cuerpo. A veces algunas personas reportan incluso tener una perspectiva como si estuvieran en tercera persona, como si se estuvieran viendo en una película. Hay una sensación de no estar conectado con el cuerpo. Y eso tiene como consecuencia que al no estar conectados con nuestro cuerpo, se promueve más ese congelamiento que está diseñado para que tratemos de sobrevivir a lo que está pasando. Ahora bien, esta disociación, esta inmovilización, cuando le ocurre a un individuo que está pasando por una experiencia muy adversa en la que se ve atrapado sin salida ante una amenaza, puede dejar consecuencias de largo plazo, incluso mucho tiempo después de que esta amenaza tuvo lugar. Y muchas de estas personas, en lugar, después de haber tenido una amenaza extrema que los hizo caer en el estado de inmovilización, en lugar de estar operando psicológicamente aquí abajo, entre el ventral vagal y el parasimpático,
se quedan oscilando acá arriba. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mucho tiempo después de que vivieron una experiencia como esta, van pasando por periodos en los que pueden experimentar disociación, adormecimiento psicológico, depresión, desesperanza, y luego bajar a estados de lucha y fuga en los que van a estar experimentando ansiedad, miedo, pánico, alternado con ira, agresión, irritabilidad, frustración, y van a estar entrando y saliendo de esos estados. ¿Qué es lo que está pasando? Después de una experiencia muy adversa que hizo que alguien viviera de forma muy extrema estos estados psicológicos de inmovilización, el cuerpo está tratando de restablecerse después de esa experiencia, está tratando de restablecerse, de recuperarse de lo que pasó, tratando de hacer sentido de la experiencia, pero por otro lado también en un nivel físico, tratando de resetear de alguna manera el sistema nervioso para tratar de regresar a un estado de calma y seguridad, pero hay una especie de como de cortocircuito en el que las personas primero caen en estos estados de disociación que a menudo los clínicos interpretan como depresión y luego caen y luego se trasladan a estos estados de lucha y fuga con ansiedad o con irritabilidad eh, muy acelerados, pero al no poder salir de ahí, eventualmente vuelven a caer a estados de inmovilización. Y entonces, incluso en algunos casos extremos, estos estados pueden ser confundidos como trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, o pueden ser confundidos con otro tipo de trastornos. Pero a esto es a lo que le llamaríamos trauma complejo, PTSD. Este, ¿Qué quiere decir entonces trauma complejo? Quiere decir que las experiencias adversas que ha vivido una persona lo dejan atrapado en estos estados alternantes entre inmovilización y lucha y fuga. Y se vuelve más difícil poder volver a tener experiencias en las que haya conexión y calma. ¿Por qué es importante pensar en, en toda esta información, en todo esto que ha planteado Borges en relación a la teoría polivagal? Es importante porque nos da un panorama, nos da una perspectiva alternativa para comprender cómo algunas personas que han entrado o que han pasado por situaciones adversas en las que se han visto envueltas en algún tipo de evento que les hizo sentir amenazadas y que ante esa amenaza llegaron a tener esta experiencia de estar atrapados y no poder salir y pasaron por todos estos mecanismos que describe la teoría polivagal de lucha y fuga y después de inmovilización, estas personas pueden ser más propensas a que después de haber vivido una experiencia como esa, pueden seguir teniendo consecuencias a lo largo de su vida de haber pasado por esa experiencia y en las cuales el sistema nervioso sigue confrontándose con esa sensación de estar amenazado y de intentar huir de una amenaza, incluso mucho tiempo después de que el evento traumático, el evento amenazante tuvo lugar. Y eso entonces ha abierto la puerta a considerar lo que yo llamo una perspectiva de psicopatología informada en trauma, es decir, una perspectiva en la cual comprendamos que muchos síntomas de lo que se conoce hoy en día como trastornos psiquiátricos, en realidad son consecuencia de la manera en la que las personas que los padecen tuvieron que transitar por todos estos estados
en uno o más de uno eventos traumáticos, eventos adversos, en los que se activaron estos estados conductuales de respuesta a la amenaza y que estas experiencias han dejado de alguna manera marcados a estos individuos y que esa es la forma en la que podemos explicar muchos de los síntomas o muchas de las dificultades que van arrastrando incluso mucho tiempo después. Eh, entonces, la teoría polivagal justamente nos aporta eso, nos aporta esta posibilidad de entender estos problemas desde la perspectiva no de los déficits individuales o de la personalidad, como muchas veces se suelen identificar erróneamente, en mi opinión, estos problemas, sino como las consecuencias de que en algún momento se tuvieron que activar estas estrategias de supervivencia ante situaciones extremas.